en Panamá no hay empleo. En Panamá esto es por política, o sea, si tú votas por alguien, si tú crees en alguien de ellos, entonces ellos pues te dan trabajo. Y yo no creo en ningún político, es más, tengo 32 años y no he votado por nadie, ni votaré nunca por nadie. Yo le voy a decir la verdad, que yo es que ya ni voy ni a votar, porque ya siempre es lo mismo. Todos son iguales. Además, la edad que tengo yo, ¿qué espero yo de este país? ¿Qué pasa con el gobierno aquí en Panamá? Todos los gobiernos, no es este, que siempre cogen a los que nos prometen cosas que no lo tienen en mano. Nos prometen que nos van a sacar la pobreza, lo que estamos metiendo nomás la pobreza por darle la riqueza a los que tienen más plata que nosotros. De los políticos panameños les falta mucha conciencia. El pueblo le dio el voto a ellos confiando en ellos, ¿no? Pero verdaderamente ellos están confiando en el factor monetario. Ellos han vendido a la patria, han vendido al pueblo y han vendido a todo. Ellos no tienen la mínima carisma para venir a pedir un voto ahora en el 19, porque en esta vuelta yo creo que nosotros lo vamos a planchar. Panamá, ubicada en el centro de América, tiene una población superior a los 4 millones de habitantes y es distinguida por su canal interoceánico por donde pasa el 6% del comercio mundial. Conocer la lucha por el canal es entender en gran medida su sociología y su vocación histórica de servir al mundo. El istmo panameño tiene una dicotomía difícil de entender para el visitante extranjero. Solo en los primeros 6 meses de este 2017 alcanzó un crecimiento económico del 6.2% y una inflación inferior al 1%. Es el país con la mayor captación de inversión extranjera en América Latina por su economía de servicios altamente diversificados. Pero a pesar de esto, el 19.1% de los panameños vive en condiciones de pobreza, principalmente en áreas indígenas, con marcadas carencias en salud, educación y empleo. Esta es la Panamá de los contrastes, en la que los últimos gobiernos han intentado borrar la huella de precariedad con subsidios, pero poco han podido hacer con la mala distribución de la riqueza. Las necesidades también son medibles en el área urbana. El precio de la vivienda en Ciudad de Panamá aumentó un 21% de 2015 a junio de este año, lo que ha provocado que detrás de su vista panorámica de grandes rascacielos se escondan cientos de pobres viviendo en una capital de ricos. A la situación actual se suman los grandes escándalos que en los últimos meses han golpeado el orgullo nacional. La filtración de millones de documentos de la firma legal panameña Mossack y Fonseca llevó nuestro nombre, Panama Papers, y nos volvió a poner el sello de paraíso fiscal. Y recientemente, los tentáculos del caso Odebrecht tocan a importantes políticos panameños. Lo anterior expuesto nos lleva a plantearnos en una investigación especial para Nexo International Business School la siguiente hipótesis. El creciente descontento social y la crisis de credibilidad de los partidos políticos, particularmente la percepción de que la corrupción los alcanza a todos, generan un escenario propicio desde el retorno a la democracia en 1989. La posibilidad de que un independiente llegue a la presidencia de Panamá en 2019. Todos los días también estamos todos en esto. Bueno, en primer lugar, la respuesta es sí. Hay un descontento social y ese descontento es muy grande. Ahora, ¿a qué se debe ese descontento? Se debe a muchas razones. Por ejemplo, la gran mayoría de las familias panameñas están descontentas porque han escuchado todas las promesas que hacen los políticos en torno a lo que ofrecen. Y ofrecen, no te ofrecen viajes a Europa, a Disney World, a la Serie Mundial de Béisbol, no, te ofrecen agua, te ofrecen vivienda, te ofrecen servicios de salud, te ofrecen mejor educación para tus niños y no cumplen. ¡Con los pandilleros! ¡Con los pandilleros! Y cada día aquí hay mayor dependencia de la policía. Aquí no hay capacidad política. ¿Por qué? Porque como no van a las comunidades, entonces la gente se cansa de que le echen cuenta. ¿Cuál es el problema? Mañana se resuelve. Como no se resuelve por la vía
del gobierno que es civil han tenido que recurrir a los toletes y a las pistolas, esto es a la policía. Eso es peligroso. ¡Que viva Panamá! El surgimiento de candidaturas cívicas se debe a una sola palabra, hartazgo social. Justamente, en respaldo a nuestra tesis, en el estudio de la conducta electoral del panameño, se puede apreciar que reiteradamente un gran porcentaje de los votantes da señales de buscar cada 5 años opciones extrapartidarias. El analista político José Isabel Blandón realiza un breve análisis de las elecciones post-invasión que nos permiten sacar las principales conclusiones de la participación electoral en Panamá. Durante los últimos 30 años, y en particular la elección de 1989 al 94, ese periodo presidencial, el proceso electoral estuvo caracterizado por la confrontación de Noriega contra toda la sociedad. De manera que la elección fue muy simple, votar contra Noriega. Sin embargo, Endara tuvo la virtud de que en ese periodo, en ese quinquenio, logró estabilizar políticamente al país, a llegar a un acuerdo de trabajo con el PRD. Y la pelea se dio entre el PRD y el panameñismo. Recordarás que Valladares ganó con el 33% del voto y Mireya quedó muy cerca. A pesar de que ahí se dio el primer paso a lo que va a ser la tendencia posteriormente, ahí participó Rubén Blades con el partido Papá Goró, que obtuvo el 17% del electorado, pero que marcó una tendencia. Era la primera vez que un hombre independiente al sistema político participa en un proceso electoral. En ese momento la campaña es entre Mireya Moscoso y Martín Torrijos. Allí, esa es la primera vez que realmente la campaña se hace bipartidista, porque fue el panameñismo versus el PRD. Y ahí la señora Moscoso tuvo mejor apelación al voto popular. Y se impuso en Panamá otra de las cosas que son tendencia en el país, que es que el gobierno no repite. Y en esa campaña que ocurre, que compite contra Martín Torrijos, Endara se coloca en el segundo lugar. Y observe usted entonces ahora una cosa importante. De Blades, en la campaña 94, a Endara, en la campaña del 99 al 2004, usted se va a encontrar que los sectores alejados de los partidos están ocupando un sector, y comienza a darse cuenta inmediatamente de esa campaña que ya el bipartidismo comienza a fraccionarse. Y en la campaña del 2009 al 2014, Ricardo Martinelli va con Cambio Democrático y logra subordinar al partido panameñista a una segunda opción como vicepresidente. Y Ricardo Martinelli, con un partido de 120.000 personas inscritas, gana con el 63% del proceso electoral, la más alta cifra en la historia nacional, siendo Ricardo Martinelli lo más lejos de un político tradicional. Lleva a la campaña última, en la que se fragmenta el bipartidismo, y entonces está Cambio Democrático, el Partido Panameñista, el PRD, y hay un grupo de independientes que apenas logra tener un 4%, pero los tres partidos queda en primer lugar el Partido Panameñista, el Partido Cambio Democrático y el PRD tercero con apenas 27%, por debajo de su cuota histórica. De manera que el bipartidismo en Panamá ha venido fraccionándose, dándole paso a figuras no partidarias. Y esto es una tendencia en Panamá que se va a repetir en la medida en que todos estos 30 años han servido para debilitar la estructura política partidaria.
En el año 2009, el economista Juan Jované demandó por inconstitucional el artículo 233 del Código Electoral, que establecía que solo los partidos políticos podían postular candidatos a la presidencia. Finalmente, 7 de 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia fallaron a favor de este justo reclamo unos días antes de la elección de este año, lo que postergó el anhelo de los independientes hasta la pasada contienda, en la que se marca un hito en la historia electoral de Panamá. Por primera vez participaron 3 candidatos por libre postulación, el precursor Jované, el chiricano Gerardo Barroso y el transportista Esteban Rodríguez. En la campaña del 2014, de los 3 candidatos independientes que corrieron, 2 eran pseudo candidatos. No tenían ningún peso electoral. El profesor Juan Jované, que ha tenido una historia política, representa el sector más aislado de la izquierda en Panamá. Y no tiene un peso electoral importante, no importa cuánto sea, cuán sabio sea una persona, no tiene la capacidad de enamorar al electorado. Tú te puedes tener el mejor discurso del mundo, pero si usted no ha acumulado esa masa crítica, la gente dice, bueno, es el mejor candidato, pero no tiene ninguna posibilidad de ser electo. Entonces la gente busca su voto en otra dirección. Jované rememora la pasada elección y se manifiesta en desacuerdo con las normas electorales, sobre todo con la eliminación de la prohibición para que los inscritos en partidos políticos pudieran dar la firma de apoyo a un independiente, gracias a otro recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado Miguel Antonio Bernal, a pesar de que otros estudiosos del tema consideran que beneficia este tipo de postulación. Al independiente no solo se le exige una cierta cantidad de firmas, sino que solo corren los 3. Y eso es un peligro, porque los partidos políticos le pueden poner un candidato a última hora que recoja un poquito más que la gente que realmente es independiente, simplemente para liquidar la candidatura. Ya eso lo vimos en la campaña anterior. Incluso nosotros entramos porque uno se pasó un partido. Si no, ni siquiera no hubiéramos aparecido en la boleta. Cuando, ¿verdad? El licenciado Solís pasó a ser vicepresidente, ahí logramos entrar nosotros. ¿Qué pasó con el periodo corto como independiente? ¿Eso fue un trampolín únicamente o usted verdaderamente tenía aspiraciones de irse por una línea independiente? No, en ese momento fue una consecuencia de haber venido de fiscal general electoral y magistrado del Tribunal Electoral. Hacía falta. Era la primera vez que se abría oportunidades para que los independientes participaran. Yo soy un demócrata por excelencia, yo creo en la democracia y creo que los independientes son importantes para participar. Pero ¿se pueden sacar conclusiones de la conducta electoral del panameño respecto a los candidatos por libre postulación con solo una elección? Por eso es cuando los compañeros me dicen, bueno, es que los panameños están acostumbrados a votar por los partidos políticos, es que solo hace 4 años es la primera vez que alguien puede votar por un candidato independiente para la presidencia. Claro, ahí Juan Jované tiene toda la razón. O sea, es muy difícil sacar conclusiones sobre el arraigo de las postulaciones independientes con solamente una elección. Está por verse. Quizás uno de los parámetros que puede funcionar es cómo se han comportado las postulaciones independientes en las elecciones legislativas, que sí las hay de antes, tampoco les ha ido muy bien. O sea, no solamente han aparecido, o sea, el caso de Ana Matilde Gómez es excepcional. ¿Qué ha pasado con las postulaciones independientes en el órgano legislativo? La han utilizado candidatos partidistas peleados con su partido para postularse, utilizando su propio capital político y luego adherirse a algún partido político. O sea, están siendo utilizadas. En este sentido, la credibilidad del candidato dependerá de saber mantener su condición de independencia hasta el final del camino. El político profesional ya sabe que está exponiéndose a el escrutinio público, mientras que un independiente, hasta el día en el cual manifiesta que quiere lanzarse de político o que quiere lanzarse para una candidatura, no ha tenido esa exposición. Y por eso nos puede parecer que es una mejor persona, más creíble, menos negativo.
En la última emisión de encuestas de Discher and Neira, a la pregunta sobre qué partido político logrará ganar la presidencia en las próximas elecciones, los panameños mostraron no tener un panorama claro. Alrededor de un 41% dijo que no sabe o que ninguno. Otros eligieron a los tradicionales encabezados por el PRD y apenas un 4% de los encuestados a los independientes. La encuesta también determinó que a mayor nivel de ingreso familiar aumenta la disposición a votar por un candidato por libre postulación. Sin embargo, no es sencillo interpretar el resultado debido a que la interrogante está formulada en el improbable escenario en el que fueran estos los únicos aspirantes. Los analistas y politólogos consultados para esta investigación intentan descifrar, según el panorama actual, el comportamiento electoral más probable para la próxima contienda. Mira que te acabo de hablar de 25% PRD, 15% panameñismo y 20% Cambio Democrático. Estamos hablando de un 60%. Quedan libre 40%. ¿Qué significa? Que en estos momentos hay un 40% de gente que no tiene la menor idea qué va a hacer con su voto. No tienen la más remota idea. Pero lo más seguro, ese 40% no va a votar por los partidos tradicionales. Sí, yo le veo oportunidades. Porque el partido político, ya sea PRD, panameñismo, Cambio Democrático, Molirena o Partido Popular, tienen el desgaste natural de la desilusión ciudadana. Así que un candidato independiente tiene esa ventaja. Yo creo que antes de pensar en una postulación independiente que pueda tener opciones políticas, hay que pensar si realmente hay una movilización de la ciudadanía suficientemente coherente, suficientemente fuerte como para desplazar a instituciones que tienen mucha experiencia movilizando votos, como son los partidos políticos. O sea, es muy difícil que un candidato independiente tome fuerza como para ganar las elecciones sin que se derrumbe el sistema de partidos. Entonces, ¿qué ocurre? Entra lo que usted está diciendo, como que usted me dijo, la posibilidad de que venga aquí un independiente que no necesariamente es como lo estamos viendo. La gente dice, lo que pasa es que va a venir un Chávez. No estoy muy seguro. Yo no estoy seguro. ¿Por qué? Porque no va a ser un golpista. En estos tiempos es difícil que haya un golpe aquí en Panamá. Pero puede venir alguien que no tenga rabo de paja, ¿no? Primer problema. ¿Tiene un fósforo para que se prenda? No tengo rabo de paja. Vende credibilidad. Que hable bien, que se proyecte bien. Si usted quiere correr dentro de un partido como PRD, Partido Panameñista o Partido Cambio Democrático, tendrá que correr al margen del partido, con la estructura del partido, pero lejos del partido. Y esto abre por primera vez la posibilidad de un candidato independiente. Pero nadie puede salir siendo un PRD puro, o un Cambio Democrático puro, o un panameñista puro. Tiene que ser alguien con independencia de los partidos, a pesar de que tenga ¿cómo se llama?, el aval del partido. Cerca de 2.758.074 panameños estarán habilitados para votar en las elecciones de 2019. De este gran total, hasta agosto del presente año, 1.354.184 panameños están inscritos en partidos políticos, mientras que los que no están inscritos suman 1.403.890. Actualmente el Tribunal Electoral reconoce la existencia de 5 partidos políticos: PRD, Panameñista, Cambio Democrático, Molirena y el Partido Popular, mientras que el Frente Amplio por la Democracia y Alianza se encuentran a la espera de su convención constitutiva para ser declarados formalmente estructuras partidistas, y no se descarta que más movimientos busquen ser partidos, a pesar de que expertos coinciden que cada vez más se pierde la centralidad de los mismos. A partir de la década de los 90, la sociedad civil comenzó a tomar muchísima fuerza. Si además a eso le sumamos que la ciudadanía ahora tiene acceso a sus propios medios de comunicación a través de su teléfono, todavía la centralidad de los partidos políticos se pierde aún más. Pero se deberá la circunstancia reciente de los colectivos políticos panameños a que carecen de bases ideológicas, como se les ha endilgado en los últimos años. No, es verdad, en Panamá, es que precisamente en Panamá los partidos son muy ideológicos, o sea, son todos de derecha, y por eso hemos tenido un modelo económico muy estable que nos puede gustar más o menos, pero ha sido muy estable, porque todos coinciden ideológicamente. Son pro mercado,
y son conservadores socialmente. O sea, si el FAT fuera un partido mucho más fuerte, nos daríamos cuenta cuánta ideología tienen los otros partidos. Sin embargo, la dinámica actual de sus miembros poco aporta a la situación que atraviesan. A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son sobornos. Ni $1 de estas contribuciones ha sido para beneficio mío ni de mi familia. Estamos hablando de un sindicato extremadamente poderoso con un presupuesto superior a los $100 millones. Todo el crecimiento económico que se ha dado en los últimos años ha aportado a ese presupuesto de este sindicato, que está detrás sin duda del financiamiento de su propio partido político, pero son quizás los empresarios de Odebrecht o la empresa Odebrecht los principales financistas de esta organización a la luz de la ley. Pero Sucres ¿recibió o no recibió dineros de Odebrecht? Nada. El trabajador de la construcción, el panameño común, tiene que esforzarse 8 horas y más para poder obtener su salario, ¿verdad? Es eso, o sea, lo único es el trabajador que cumple con su deber de generar riqueza para el empresario explotador y que, bueno, el salario se recibe, pero además de eso, más nada. Norberto Odebrecht está hablando en el periodo de Martinelli y Varela, o sea, que no es, nosotros no somos el gobierno, queremos ser gobierno, con el Frente Amplio por la Democracia queremos ser gobierno, eso sí. Están haciendo todo lo posible, todo lo posible, para que aquí venga alguien que hable bien, que suene a sincero o que sea sincero, que diga lo que la gente quiere escuchar. Y aquí el tablero político cambia. Te voy a decir algo más. Aquí no se quiere que se sepa el caso Odebrecht, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque cambia el tablero político. Yo tengo una buena relación con el PRD, con Perma. Pedro llegó a secretario del partido con el apoyo de mi hermano, y él lo sabe. Y Pedro se montó en el helicóptero conmigo y hicimos la carretera de Santa Fe hasta Calahorra. Y Pedro es secretario del partido por mi hermano. Porque mi hermano fue el que le dio el proyecto de la asamblea y son uña y carne los dos. Así como el papá de Pedro era amigo de Lucas Sara, esa amistad la heredaron Popi y Pedro. Y ellos ahí, aunque se tiran plomo, créeme que se quieren más que todos nosotros. Y este país va en paz, este país va tranquilo, a pesar de Martinelli y todas sus locuras, por ese tipo de razones que podemos hablar. Pero lo que se les cuestiona es que por qué darse cuenta de esto ahora. No, porque como se lo dije, señora periodista, el PRD tenía que ser responsable ante todo el pueblo panameño y apoyar al gobierno de turno en los 3 primeros años de gobernabilidad. A pesar de que eso les afectara. A pesar que eso nos afectara, porque los intereses del pueblo panameño están por encima de los intereses de nosotros. Y nosotros estamos cumpliendo ese rol que culmina el día de hoy. Hay una asamblea complaciente, pero lo que es peor, dependiente del Ejecutivo. Dependiente. ¿Por qué? Porque es la que maneja el dinero. Y asfixia políticamente a cualquier asamblea de diputados. Y como aquí se van por la ley del menor esfuerzo, no crean una verdadera oposición. Y eso de Fran de Lima, de Francolini, de Jaime Ford, de Gustavo Pérez y muchos otros que en este momento están siendo objeto de una detención totalmente injustificada, inconstitucional y ilegal, obviamente que estamos temerosos que esa arremetida sea producto del disgusto que tiene el señor presidente de la República. La posición de Cambio Democrático desde el inicio ha sido la misma. Nadie ha pedido que no se investigue. Lo que hemos exigido es lo que debe exigir cualquier ciudadano en democracia. El PRD cada uno anda por su lado. El panameñismo igual, y ahora porque son gobierno. Cambio Democrático, hay unos que están a favor de Martinelli y otros que están haciendo cada uno tienen su propia agenda. Porque cuando se sale del gobierno, se pierde la simpatía, se pierden los cariños, se pierden los respetos. Mucha gente aquí ha respetado a Ricardo Martinelli, que gobernó este país con mano dura. No le hacen caso. Para que usted vea hasta dónde está el cálculo político.
Y si Martinelli va a quedar preso, como se está diciendo en Estados Unidos, cada día van a ir bajando más sus bonos. Sus acciones van a bajar. Hay que ser adivino para eso. Porque el ser humano en política no tiene lealtades. Los ataques del presidente actual al expresidente Martinelli han hecho que la confrontación Varela-Martinelli domine la vida política y ha hecho de Cambio Democrático el partido de oposición en el momento en que ya más del 70% del electorado panameño se expresa de una u otra forma como oposición. Yo diría que el jefe de campaña de Cambio Democrático es el presidente Varela. Si la situación económica desmejora, pero de verdad, no como se dice, que mal, que el tortugón, no, la situación económica no va tan mal, pero si desmejora de verdad, entonces es posible que surjan movimientos más renovadores o antisistema. Pero la economía panameña no va tan mal. En la segunda entrega de Independientes a la presidencia de Panamá en 2019, escuchará hablar a los aspirantes de los retos que conlleva una candidatura por libre postulación. Plantearemos la historia de Emmanuel Macron, el candidato que llegó a la presidencia de Francia sin partido político, y resolveremos esta hipótesis de investigación.